Tu micrófono, sí. Muy buenos días a todas y todos los que están presentes. Me informan que hay más de 500 participantes, lo cual refleja el interés del tema. Miren ustedes, como todo mundo lo sabe, el tema, estos dos proyectos del Tren Maya también muchas réplicas y cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad y pues quisiéramos ahora explicar con el mayor detalle posible, aclarar el papel que ha estado jugando y está jugando la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, como parte, digamos, del proceso de aprobación de estos dos proyectos. Por una otra razón, porque se ha escrito muchísimo, se ha comentado muchísimo, hay mucha confusión en la opinión pública y es objetivo de la reunión de esta mañana explicar cómo se encuentra el proceso en el que está involucrada la Semarnat. Vamos a pasar ahora sí algunas imágenes. Vamos a ver. Muy bien. Miren ustedes, lo primero que tenemos que visualizar entre todos es la complejidad de la situación de este proceso. Entonces, en esta primera imagen observamos que la Secretaría de Medio Ambiente está obligada por ley a aprobar proyectos de todo tipo en todo el país. Es una de sus funciones fundamentales, la de aprobar proyectos que no tengan, es decir, con el objetivo de que no tengan impacto ambiental negativo o este impacto ambiental negativo sea mínimo. Para que se den una idea, en el 2019, la Semarnat procesó, analizó y aprobó 2.272 manifestaciones de impacto ambiental de todo tipo en todo el territorio nacional. En general, nuestras leyes, que son finalmente pues, leyes avanzadas en términos de la aprobación de proyectos, implican que, por un lado, la Semarnat deba dictaminar, en principio, manifestaciones de impacto ambiental de los que proponen proyectos nuevos, y que además la sociedad tiene la posibilidad de opinar, ¿no? Ahorita voy a explicar más concretamente en la siguiente imagen. Tiene la oportunidad de opinar y de expresar sus preocupaciones respecto a los proyectos. En este caso, la Semarnat se encuentra como un árbitro dentro del gobierno federal que tiene que dictaminar estos dos grandes proyectos, presentados por dos empresas públicas. Por un lado, Fonatur, con el tema del Tren Maya, y por otro, el tema del tren que va a atravesar el Istmo, también presentado por otra empresa pública. Del otro lado, la sociedad expresa opiniones y aquí por lo menos identificamos 4 sectores de la sociedad civil. Los grupos de ambientalistas, sus organizaciones, los grupos de conservacionistas o las organizaciones de conservacionistas,
los pueblos indígenas y sus organizaciones y también los conglomerados académicos, investigadores, científicos, instituciones académicas que también, por supuesto, tienen derecho a opinar. Entonces, este es, digamos, el contexto por el cual, insisto, la Semarnat se pasa en buena medida durante todo el trayecto de un año revisando proyectos presentados para su revisión en cuanto a sus impactos. En la siguiente lámina, ahora sí vamos directamente al tema de los dos trenes. La Semarnat está obligada por ley a recibir y revisar y aprobar tres ámbitos en esta función de vigilante. En primer lugar, la manifestación de impacto ambiental a la que nos obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección del ambiente, la de GEPA. Toda manifestación de impacto ambiental también está obligada a abrir una consulta pública donde efectivamente se abre a la opinión, es decir, la sociedad tiene derecho a revisar estas manifestaciones que se presentan a la Semarnat y opinar dentro de lo que es la consulta pública. Esa es la primera función. La segunda función es lo que se conoce como cambios de uso del suelo. ¿Por qué? Porque, digamos, todo proyecto puede estar afectando la presencia de una masa forestal, de un manantial, digamos, de un arrecife, de un manglar, y por lo tanto todo proyecto que va a afectar estos equilibrios ecológicos tienen también que presentar una declaración sobre el cambio de uso del suelo a uso forestal o de conservación a un uso de todo tipo, agrícola, pecuario, urbano, industrial, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la segunda, y también esto nos obliga la Ley General de Protección Ambiental, etcétera. Y la tercera función son las consultas indígenas. Aquí el gobierno de México, cualquiera que sea, está obligado por el artículo 1 y 2 de la Constitución y por el convenio que el país firmó con la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, el convenio 169, está obligado también a que todo aquel proyecto que caiga en territorio de comunidades indígenas o de comunidades originarias, está obligado a consultarlos. Si por alguna razón estas tres funciones no se cumplieran, la sociedad, sus diferentes ámbitos, pueden levantar juicios de amparo que detengan parcialmente o temporalmente o suspendan las obras que se están presentando, ¿no? Entonces, dan ustedes cuenta, son tres funciones muy específicas a la que la Semarnat está obligada. Vamos a examinar muy rápidamente en qué nos encontramos respecto de los dos trenes. De nuevo, porque se escribe y se habla mucho del Tren Maya, pero hay que entender bien la complejidad de este proyecto. En su totalidad, como ustedes saben, el Tren Maya implica la actualización o el levantamiento de vías en 1,554 kilómetros que comienzan en la ciudad de Palenque, en Chiapas, y hacen todo un recorrido por la península hasta terminar de nuevo en Escárcega. En estos 1,554 kilómetros, también el proyecto implica la construcción de 18 estaciones. Debemos tener muy claro
que además los impactos ambientales del proyecto del Tren Maya en realidad se pueden dividir en dos. El primer impacto es el que va a generar la construcción y la puesta en marcha del tren mismo, ¿no? La construcción de las vías, de las estaciones, de los pasos de fauna, de los viaductos, de los pasos vehiculares, etcétera, etcétera. Este es un primer impacto, digamos. El segundo impacto, que ya es, digamos, de mediano y largo plazo, tiene que ver con lo que va a producir, digamos, el Tren Maya, porque también el proyecto está perfilando que cada estación se convierte en un polo de desarrollo, como le están llamando la empresa que, es decir, Fonatur como empresa que presenta este proyecto. Entonces es muy importante tener claro que son dos momentos. Los impactos son, por un lado, los impactos de la construcción de las vías, de la puesta en marcha del tren mismo, y otros son los efectos que va a tener ya en términos, digamos, y es mucho más complejo, por supuesto, lo segundo, en el, pues puede ser también en el corto, ¿verdad? El corto, mediano, largo plazo. Bueno, hoy en día nos encontramos solamente evaluando la construcción del Tren Maya, y el Tren Maya se divide en 7 tramos. 7 tramos, aquí se muestran, digamos, por ejemplo, el primer tramo va de Palenque a Escárcega, 228 kilómetros, luego Escárcega, Calquiní, miren, aquí está, perdón. Escárcega, Calquiní, Calquiní, Samal, y Samal, Cancún, Cancún, Tulum, Bacalar, y de allí otra vez termina de nuevo en Escárcega. Recorre, por supuesto, muchos municipios, etcétera, etcétera. Hoy en día, la empresa Fonatur ha presentado a Semarnat solamente lo que ellos consideran la primera fase, que son los primeros 4 tramos que van de Palenque a Izamal. ¿Okay? Lo que hoy en día Semarnat está evaluando es fundamentalmente esta primera fase, cuatro segmentos de el tren que después Fonatur irá presentando también solicitud de aprobación en los siguientes tramos, pero eso va a durar el resto de este año y quizás todo el año próximo. Entonces estamos apenas en la evaluación de la primera fase. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí en las 3 funciones que realiza la Semarnat, la primera es la manifestación de impacto ambiental, y aquí Fonatur ha presentado 2 manifestaciones de impacto ambiental. La primera nos pidió que se exentara de manifestación de impacto ambiental este tramo porque ya hay una vía construida desde hace 100 años. Por lo tanto, Fonatur nos presentó el 29 de enero de 2020 la solicitud de que Semarnat exentara este primer tramo, y efectivamente, sin problema, el 4 de marzo, Semarnat aprobó que no había por qué presentar una mía porque ya estaba la vía construida. La segunda manifestación de impacto ambiental tiene que ver con la construcción que se va a realizar, porque eso va a implicar 13 estaciones en este tramo, va a implicar 146 pasos vehiculares, 24 viaductos, 40 pasos de fauna y otros procedimientos que teníamos también que revisar. Fonatur presentó apenas el 16 de junio pasado, ingresó su documento y como procede con la ley, el 18 de junio fue publicado por la Gaceta Ecológica.
Esto, digamos, permitió hacerlo público con la idea de que el próximo 11 de agosto la Semarnat tendrá que realizar la consulta pública. Ya hemos recibido muchas opiniones sobre esta primera, es decir, esta segunda mía, que es, por supuesto, mucho más complicada que la primera. Actualmente estamos más o menos en la mitad del camino. Semarnat tiene 60 días a partir del 16 de junio, 60 días hábiles para aprobar o no aprobar, o decir hay que modificarlo, esto se va para más largo, etcétera, etcétera. Y hoy estamos en el día 30, más o menos, a la mitad. Si todo marcha, el 8 de septiembre, Semarnat, como fecha máxima, Semarnat tendrá que estar ya dando respuesta el 8 de septiembre próximo. Entre lo que les puedo compartir es que de las observaciones que ya ha comenzado a hacer Semarnat, pues hay por lo menos 74 que se están revisando y que, digamos, se está en permanente comunicación, diálogo con la empresa de Fonatur. Eso, digamos, en cuanto a la manifestación de impacto ambiental. En cuanto a lo del uso del suelo, aquí se ha detectado que 606 hectáreas requieren justamente de solicitud de cambio de uso del suelo, y también aquí estamos justamente esperando que se ingrese esta solicitud, que va a durar por lo menos 35 días el proceso de aprobación de los cambios de uso del suelo. Finalmente está el tema de la consulta indígena. La pregunta que muchos se hacen es, consulta indígena para este tramo nada más, ¿ok? Consulta indígena para esta fase que va de Palenque a Izamal. Y bueno, no podemos olvidar, y esto es muy importante, que la península de Yucatán, fíjense ustedes, sigue siendo territorio maya. Territorio maya. Los mayas han estado allí desde hace 3.000 años de antigüedad. Es una cultura poderosísima. Han estado allí conviviendo con su entorno natural. Para sorpresa, pues, de todos, la península de Yucatán posee una cobertura forestal enorme todavía. No presenta, digamos, una alta biodiversidad en términos, por ejemplo, de la flora, pero sí una nutrida variedad de especies de plantas y una fauna tropical, por supuesto. Y, por lo tanto, no es posible hacer ningún proyecto, sobre todo de esta envergadura, si no tomamos en cuenta la presencia de la cultura maya, de las comunidades mayas, que, insisto, tienen allí 3.000 años de antigüedad. México como sociedad, como país, tenemos apenas 200 años. Y yo personalmente siempre he dicho que, y lo digo para el resto de las culturas del México, no es posible que la sociedad mexicana realice proyectos que afecten las culturas originarias, las culturas mesoamericanas, y que tenemos que ser muy respetuosos y tenemos, por supuesto, que consultar a los pueblos originarios para cualquier proyecto, sea un proyecto minero, que afortunadamente, como ustedes saben, no va a haber más proyectos mineros con el gobierno de la 4T, sea un proyecto hidráulico, sea un proyecto energético, petrolero, gasífero, turístico. Eso lo tenemos muy claro. Hay que respetar la presencia de estas culturas, que también se los comparto. Según el conteo de INEGI del 2015,
En México existen 25 millones de mexicanos que se identifican como indígenas o hablan lengua indígena. Nada más y nada menos. Estamos en un país pluricultural. 25 millones de mexicanos se consideran parte de la cultura indígena. Y la península de Yucatán pues, es un caso notabilísimo. El 80% de los habitantes del estado de Yucatán son mayas. La mitad de los habitantes de Quintana Roo son mayas. Y por supuesto que esto no puede pasarse por alto. ¿Qué sucede con el tema de la consulta? Pues que tenemos que realizar efectivamente ahora, para este tramo entre Palenque e Izamal, tenemos que realizar una consulta indígena específica, porque allí el tren va a atravesar 167 localidades mayas. Por lo tanto, estamos obligados, por lo que ya dijimos, las leyes que nos están imponiendo, empezando por la Constitución mexicana, estamos obligados a realizar una consulta en este tramo. Esto estamos justamente en preparación. Calculamos que va a llevar unas 6 semanas y que se habrá concluido alrededor del 9 o 10 de septiembre la consulta indígena. Se nos ha complicado, como ustedes lo imaginarán, por el problema de la pandemia. El COVID-19 nos ha impedido llevar a cabo lo que ya debíamos haber realizado, pero Semarnat estamos conscientes de que esto se tiene que hacer. Lo que seguramente ustedes estarán preguntándose es, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se realizó en diciembre del año pasado, que realizó el INPI junto con otras instancias del gobierno federal? Porque efectivamente para el Tren Maya se realizaron 15 consultas, ¿no? Recuerden ustedes, en 2 fines de semana. 15 consultas donde participaron 5,266 individuos, pero allí incluyó el 80% de los presidentes municipales, o más bien los presidentes municipales del 80% de los municipios donde va a atravesar el Tren Maya, y el 85% de las autoridades ejidales. Aquí la pregunta es, ¿por qué se hace ahora una segunda consulta, en este caso solamente parcial en términos geográficos? Pues porque, como ya hemos dicho, una cosa fue la consulta general y otra es continuar realizando consultas particulares, y se van a ir haciendo a lo largo de todo el recorrido del Tren Maya en los próximos meses. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque finalmente, este gobierno permanece en diálogo con los afectados potenciales, en este caso las comunidades mayas, y es un diálogo que va a ser permanente. Si queremos distinguirnos de los gobiernos anteriores, durante los gobiernos neoliberales, no solamente se pasaban las manifestaciones de impacto ambiental en versión fast track, ¿no? Rapidísimo. Estamos llenos, hay decenas, si no es que cientos de ejemplos por los cuales la antigua Semarnat y las autoridades ambientales pasaron por alto innumerables proyectos de minería, proyectos de desarrollo energético, proyectos turísticos. Las playas del país están abarrotados de ejemplos donde no se tomó en cuenta la ley ambiental. Yo quisiera llamar a su buen juicio para que se percaten de que el gobierno de la 4T es un gobierno diferente a los gobiernos anteriores. Aquí estamos cumpliendo las leyes ambientales y estamos en permanente diálogo con la sociedad. Se consulta todo el tiempo que se puede.
no hay tiempo para entrar a detalle, pero digamos, se puede replicar, digamos, muchas de las críticas que se hacen en ese sentido. El ejemplo, digamos, estelar de lo que sucedió en el pasado en los gobiernos neoliberales es el caso de lo que se quiso hacer con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se pasaron, pero rapidísimo, se aprobaron rapidísimamente las manifestaciones de impacto ambiental. No puedo dejar de señalar que aquí estuvieron involucrados destacados personajes del ambientalismo neoliberal, y digamos que hoy de manera, pues, ¿qué les puedo decir? De manera poco creíble, levantan la voz en contra de la 4T, cuando que ellos mismos fueron los que aprobaron los proyectos tremendos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, en esto estamos en relación a el Tren Maya. Se los he platicado muy, muy rápidamente. Voy a pasar a ver, vamos a ver. No voy a entrar ya con tanto detalle a lo del el ferrocarril o el tren del Istmo de Tehuantepec, pero allí también estamos aplicando la misma secuencia del proceso con el Tren Maya. Se ha realizado ya una consulta pública con la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa, que se realizó el 23 de enero, del 23 de enero al 20 de febrero, del 20 de febrero al 3 de marzo pasados, con 2 reuniones públicas de información, y también iniciamos la consulta indígena en el Istmo, que empezamos a realizarla del 1 de marzo al 17 de marzo. Desgraciadamente la tuvimos que interrumpir por el caso de la pandemia. Pensamos que ya está cubierto en varias comunidades. El equipo de Semarnat trabajó muy duramente para entrevistarse, preparar con información y realizar la consulta indígena en varias comunidades. Y en el momento en que veamos que esto es posible, vamos a terminarla. Se recogió información muy importante y puedo adelantar también que la empresa ha aceptado que todas las opiniones de esta consulta tendrán que ser integradas, es decir, tendrán que ser integradas a el proyecto mismo para que se realicen las modificaciones pertinentes. ¿Qué más? Pues simplemente terminar diciendo que Semarnat, porque se ha hablado mucho, se ha dicho que Semarnat, por un lado, no se ocupa del problema del tema de los trenes, por un lado, y por otro lado se dice que Semarnat está retrasando, boicoteando, complicando los trámites. Como sucedió tanto con el tema de Dos Bocas como con el aeropuerto de Santa Lucía, hemos cumplido cabalmente con todo lo que la ley nos obliga. De parte de Semarnat trabajan equipos, digamos, de nuestro personal científicamente altamente capacitado. Consultamos además a buena parte de nuestras instituciones, abrimos también a opiniones de fuera y tratamos de hacerlo con los máximos niveles de calidad técnica y científica. Pues esta es, en resumen, lo que queríamos compartir, y simplemente terminaría diciendo de nuevo que
estamos en un gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, que nada tiene que ver con lo que sucedió en los 25 años anteriores, y que el personal de Semarnat, altamente capacitado, también, digamos, de una honestidad intachable, también tiene una conciencia plena de que estamos formando parte y contribuyendo con nuestro esfuerzo a esta cuarta transformación que los mexicanos están viviendo y presenciando. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su presencia y creo que lo que sigue es abrir a preguntas. Muchas gracias, secretario. Sí, ya hay varias preguntas de las personas que nos están escuchando y de los periodistas. Una primera es por qué la Semarnat no está evaluando todo el proyecto en conjunto y lo está haciendo por tramos. Si esto no hace que se vea de forma parcial el impacto ambiental en la región. Esa es una primera pregunta, secretario. No sé, ¿le hago varias y contesta o nos vamos? Sí, varias, mejor varias. Varias. Esa es una primera pregunta. La otra es, ¿de qué forma se están tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos del territorio que ya existen en la región para hacer esta evaluación de manifestación de impacto ambiental? Esa es otra pregunta. La tercera pregunta, que es bastante reiterada, es si la Semarnat está obligada a autorizar la manifestación de impacto ambiental y los cambios de uso de suelo. Si estamos obligados. Y la otra pregunta, que también refleja opiniones de bastantes personas, es expresar una fuerte preocupación porque la Semarnat pueda estar evaluando un ecocidio en la región. Esas son ahorita 5 preguntas que han sido reiteradas por diferentes personas, tanto en nuestra página como a través del portal de Facebook. Muy bien, miren, sí, esta primera pregunta efectivamente ha estado transitando todo el tiempo, ¿no? A ver, primero, este es un proyecto pues muy amplio y digamos que aun cuando Fonatur ha presentado de manera general el proyecto en toda su dimensión geográfica, en realidad la Fonatur mismo va a ir avanzando poco a poco, digamos, tramo por tramo. Y bueno, pues resulta lógico que, por lo tanto, Semarnat, ellos tendrán que ir ingresando, como pasó ya ahorita en el primer tramo, tendrán que ir ingresando gradualmente y no podrán, esto es importante, no podrán, digamos, avanzar 1 centímetro en el resto del recorrido del tren, si no, Semarnat hace la aprobación de estos tres ámbitos que hemos señalado, ¿no? Manifestación de impacto ambiental, cambio de uso del suelo y consulta a las comunidades. Pues por un lado me parece lógico, es que casi lo otro sería prácticamente, y aquí hay también una imposibilidad, digamos, teórica incluso, ¿no? Porque a ver cómo podríamos ir haciendo una evaluación global, regional. Yo creo que se complicaría, casi es una problemática metodológica también. Eso es lo que yo podría contestar. Y claro, porque ya se podría, digamos, decir, pues por qué se ven las partes y no se ve la totalidad, pero depende de dónde movemos, ¿no? Cómo movemos nuestro ojo, dónde hacemos el corte, digamos, en el espacio. Y bueno, pues aquí, como sabemos, los ecólogos, pues un charco de agua puede tener tanta complejidad como toda una región.
depende, digamos, de la fineza con que lo estemos viendo. Y hay que decir también algo muy importante, y es que, fíjense ustedes, en estos temas nuevos, porque realmente son nuevos, digamos, hace 30, 40 años, esto no existía. No solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Cómo hacer evaluaciones ambientales correctas, científicamente hablando, y aquí también, digamos, en términos de conocimiento científico, estamos inaugurando muchas cosas, estamos en pañales todavía, porque efectivamente no es fácil tener metodologías precisas, no es fácil tener parámetros que nos reflejen, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería, digamos, la respuesta a la primera pregunta. Los ordenamientos ecológicos del territorio. Este es un tema importantísimo, importantísimo. A ver, miren ustedes. El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento muy poderoso que hoy está ya garantizado también en muchos gobiernos del mundo por sus propios ministerios ambientales, sus propios órganos de vigilancia ambiental, porque el ordenamiento ecológico del territorio permite decir, aquí, por las características ecológicas, biológicas, geológicas, edáficas, etcétera, aquí este espacio, este territorio, no se puede tocar porque si no se desequilibra, se rompe el equilibrio hidrológico, se rompe el equilibrio florístico, de vegetación, etc. Ahora bien, es muy diferente un ordenamiento ecológico que implica levantamiento de mapas, levantamiento de información, de inventarios de flora y fauna, análisis de clima, de suelos, etcétera, etcétera. Es muy diferente que un ordenamiento ecológico lo realice un gobierno de manera vertical, de arriba hacia abajo, y otra cosa es lo que ya se conoce hoy en día como ordenamientos ecológicos participativos, donde los habitantes de una región, así como lo estamos haciendo ahora con las mías, también tienen derecho a participar en el ordenamiento ecológico y tienen derecho después, una vez que esto sea aprobado y también aprobado por la propia sociedad, también tienen el derecho a estar vigilando que esto no se transgreda por proyectos destructivos, ¿ok? Pues fíjense ustedes la buena noticia que en México ya hemos avanzado con los ordenamientos ecológicos participativos. El más emblemático es el que tuvo lugar en el municipio de Coetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, una región indígena náhuatl, con una fuerte organización, una fuerte resistencia indígena, y allí el ordenamiento ecológico lo hizo la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, con un comité ciudadano formado por comunidades, etcétera, y que el ordenamiento fue hecho con la gente, en asambleas con la gente, se dictaminó, se aprobó, el presidente municipal tuvo que publicarlo, lo tuvo que publicar el gobierno del estado de Puebla en su diario oficial, y quedó garantizado que allí, donde hay un manantial, donde hay un bosque, donde hay una selva, donde hay una montaña sagrada, no entra ningún proyecto de ningún tipo frente a, digamos, de carácter modernizador. Y tan es efectivo este ordenamiento ecológico participativo que Petróleos Mexicanos, Pemex, declaró hace un par de años, no entramos a Coetzalan porque ahí no podemos transgredir el ordenamiento ecológico. La Comisión Federal de Electricidad tuvo que detener su proyecto porque la gente se movilizó para evitar que ocurriera. No pudieron entrar hoteles a hacer turismo de gran escala, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo clarísimo del poder que existe en los ordenamientos ecológicos cuando son de tipo participativo. Bueno, pues yo les quiero compartir que en pláticas con Fonatur
Semarnat logró el compromiso de Fonatur de realizar ordenamientos ecológicos participativos en los 78 municipios donde que va a recorrer el Tren Maya. Es decir, la única manera de que este proyecto del Tren Maya efectivamente no repita los errores que se cometieron con el caso de Cancún y de toda la Riviera Maya, porque sabemos lo que ha ocurrido allí, una de las maneras, quizás la más importante, es que tengamos en los próximos meses los ordenamientos ecológicos en los 78 municipios donde se garantice que el Tren Maya no va a realizar actos que afecten no solamente al patrimonio biológico, la biodiversidad ecológico, sino cultural y social de cada espacio. Entonces, efectivamente, ahora, hay ordenamientos ecológicos que por ley, los únicos que pueden, digamos, realizarlos de manera oficial en su modalidad participativa es la Semarnat. Hay también ordenamientos del territorio que realiza la SEDATU. Hay ordenamientos turísticos que debía hacer la Secretaría de Turismo y hay ordenamientos agrarios que debe realizar la Procuraduría Agraria. Hoy en día también estamos en pláticas para que los 4 ordenamientos se logren hacer de manera coordinada. La siguiente pregunta está ligada a las otras 2 preguntas, ¿no? Si estamos obligados, Semarnat, ¿me podría repetir, Cristina? Sí, cómo no. ¿Estamos obligados a autorizar la manifestación de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo? No, bueno, estamos obligados a aprobarla después de que se pase a la consulta pública, después de que se revise y después de que las empresas, sean cuales sean las empresas, hayan cumplido con lo que Semarnat establece, más bien con lo que el equipo técnico de Semarnat y la consulta técnica que hace Semarnat sea cumplida por parte de las empresas. Y en términos de la otra pregunta, del ecocidio, ¿no? Que si estamos provocando un ecocidio. Sí, que si la Semarnat está avalando un ecocidio en la región. Ya. Miren ustedes, aquí sí hay que ser muy claros. Insisto, se ha derramado demasiada tinta en términos del Tren Maya y de los 2 trenes. La única manera de que estos proyectos no impacten ambiental, cultural, socialmente a las regiones, va a depender de la buena voluntad del gobierno mismo, pero también de la organización de los ciudadanos, de las resistencias ciudadanas, del poder ciudadano que haya o no haya, donde la sociedad es débil, donde no se organiza, donde no se ponen de acuerdo, cualquier proyecto de cualquier gobierno va a entrar de manera destructiva. Nosotros apostamos por el empoderamiento de la gente. Este gobierno sutilmente está empoderando a la gente. Ahí están los 55,000 escuelas del país, donde con este proyecto de Escuelas para el Bienestar se han creado 55,000 comités entre los padres de familia, los maestros y los alumnos de las escuelas. Y el gobierno baja recursos, pero también, digamos, estimula la organización de los ciudadanos. En la medida en que nosotros estimulemos la organización ciudadana y apostamos por ello, estos proyectos, por supuesto, no van a crear un ecocidio, al contrario, pero no, el gobierno mismo no puede estar vigilando todos los procesos que se van a dar con estos trenes. Es la gente misma la que tiene que estar resistiendo, protestando de manera correcta, civilizada, y sus organizaciones, vigilantes de lo que el proyecto va a hacer o no va a hacer. Gracias, secretario.
Quisiera pedirle al maestro Julio Trujillo si pudiera completar la información técnica que se está solicitando en estas preguntas sobre los impactos ambientales. En particular, hay mucha preocupación si se están considerando impactos en flora y fauna, si se está evaluando el impacto que van a generar las estaciones, si se van a afectar las carreteras, o sea, ya son temas muy particulares a nivel de cómo se está llevando a cabo este análisis, esta evaluación de la manifestación de impacto ambiental. Maestro Trujillo, por favor. Sí, buenos días. Como lo comentó el señor secretario, pues nosotros hemos recibido por parte de esa empresa ese formato y esa fragmentación de las mías. Eso es acorde a la ley. Una de las grandes polémicas que se está manejando es por qué no se está haciendo una gran mía regional. Pues eso se debe pues a nuestra legislación actual y pues que le permite a los promoventes presentarlo de esa forma, ¿no? Por eso tuvimos en una primera etapa la solicitud de una extensión en las vías mismas del primer proyecto y posteriormente, como mencionó, se incorporó una mía regional de las estaciones que van a tener. Ese es un proyecto a largo plazo y por lo tanto en estos momentos todavía no se ha incluido el tema de los polos de desarrollo. Por eso es muy importante lo que comenta nuestro señor secretario de la necesidad de hacer esos ordenamientos ecológicos y territoriales que nos van a ayudar a que esos proyectos se apeguen a las necesidades ambientales de la región. La de Gira, que es la dirección general encargada de evaluar la mía, ha solicitado al promovente pues que aporte mayores elementos justamente en esos temas específicos que tienen que ver con los pasos de fauna, con las carreteras que se van a necesitar y todas las adecuaciones que se tienen, ¿no? Y pues ha solicitado a un grupo de expertos, tanto del sector ambiental como de las universidades y también de ciertas cámaras gremiales, que nos apoyen con las observaciones de la mía para lograr la mejor evaluación posible de la misma y para ver si el proyecto es viable o no. Muchas gracias, maestro Trujillo. Quisiera aprovechar también la presencia del doctor Arturo Argueta, porque hay una pregunta muy específica, doctor, sobre cómo se van a monitorear esos impactos que se van a generar y si hay algún acuerdo para que aquellos recursos obtenidos del turismo, ¿no? Que va a estar en la región, se podrían canalizar tanto a temas de restauración como a proyectos productivos para las comunidades indígenas, o sea, aclarando un poco, pues, en qué va a haber un impacto positivo en la región o de qué manera se está tratando de que esto también mejore la vida y el bienestar de las personas en la región. Muchas gracias, Cristina. Por supuesto, esa es la premisa básica. El Tren Maya y estas obras en el sur-sureste del país, promovidas por el gobierno de la Cuarta Transformación, se proponen mejorar el bienestar de los mexicanos y particularmente de los pueblos mayas de esas regiones. Con los ordenamientos ambientales que ya señaló el señor secretario, efectivamente se tiene un instrumento que permitiría reorganizar y racionalizar el uso, el aprovechamiento de la biodiversidad en aquella región y
a otros instrumentos que tiene a su cargo la Secretaría, la Semarnat, y por supuesto que se llevarán a cabo con otras instituciones de manera intersecretarial, son, por ejemplo, las transformaciones de carácter agroecológico o agrosilvopastoril, o los programas de manejo de los acahuales, que poco se habían, los otros gobiernos poco se habían ocupado de hacer un desarrollo acorde a la vocación forestal, a la vocación agrícola, a lo que nosotros denominamos desde hace mucho tiempo en diferentes artículos como la producción diversificada, y entender a muchos de los campesinos mayas, y yo diría casi en su totalidad, como estrategas de la diversidad, porque dedican sus días, sus semanas a una producción diversificada muy importante que permite efectivamente producir al mismo tiempo que mantener la diversidad y la biodiversidad de la región. Así que hay otros instrumentos como esos que señalo y que también están a cargo de la Semarnat, y que seguramente lo haremos en conjunto con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, con los cuales ya tenemos un diálogo bastante avanzado. Gracias, doctor. Y quisiera aprovechar también la presencia del titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, porque existen muchísimas preguntas y preocupación sobre la consulta, ¿no? En particular sobre la consulta a las comunidades indígenas, si se van a retomar sus propuestas, si se van a escuchar sus recomendaciones, de qué forma nosotros vamos a garantizar como Semarnat esta participación de las comunidades indígenas y su opinión en el proceso de aprobación o de autorización o no de la manifestación de impacto ambiental. Ok, gracias, Cristina. ¿Sí me escucho, Cristina? Sí, okay. Sí, te escuchas. Muy rápidamente me gustaría completar algunas de las preguntas, de la respuesta a las preguntas que se han planteado en un inicio. Miren, la legislación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, establece 3 modos del resolutivo de la MIA. Autorización, que quiere decir que le dice a la empresa, te apruebo tu manifiesto de impacto ambiental en donde me dices cuáles son los impactos ambientales, qué medidas de mitigación y remediación vas a hacer para paliar esos efectos que puede tener sobre el medio ambiente. Es la primera forma. La segunda es, te la apruebo pero con condiciones. Te digo que lo que tú me dices le falta esto y esto y esto y esto, entonces yo te la apruebo, pero tienes que hacer A, B, C y D en cuanto a medidas de mitigación, en cuanto a medidas de remediación de los efectos negativos. Y el tercer modo de la resolución es no te la apruebo, porque la obra va a causar un daño irremediable al medio ambiente, entonces no está aprobada en los términos en los que tú me lo estás planteando. Para poder hacer ese resolutivo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tiene 60 días o otros 60 días si es necesario y le hace falta información. Ese es el proceso para la aprobación de una MIA. Por otra parte, una empresa, cualquier empresa puede presentar, y así está establecido en el artículo 28 de la legislación, una solicitud de exención de MIA. Nos dice a la Semarnat, mira, yo te solicito que me exentes de la MIA porque por A, B, C, D, etcétera, etcétera, esta MIA no tiene ningún impacto ambiental, pues porque está en una zona, en tal, lo que sea. La MIA, la Semarnat, por ley, tiene la obligación de responder, tiene razón, estás exento de la MIA porque cumple esas condiciones, o no, si tienes que presentar una MIA, o sea, te apruebo o no te apruebo la exención de la MIA. Esa información, el que haya habido una resolución que dice estás exentado de la MIA para este tramo en específico que ya tiene una vía que solamente la vas a rehabilitar, es una información pública. No es que se trate de que se hace en lo oscurito. Ahí está la información del ¿por qué? Ahí están las razones, yo no las sabría decir, pero ahí están las razones técnicas de por qué se hace
la exención. Un segundo tema, el asunto de el señor secretario ha informado este asunto de los ordenamientos ecológicos, pero hay algo particular de los ordenamientos en el proceso de revisión de la MIA. Cuando la DEGIRA está revisando para aprobar o no aprobar o aprobar con condiciones la MIA, una de las cosas que tiene que revisar es la existencia de ordenamientos ecológicos territoriales en la región, en el territorio, el polígono, para revisar y ver que no esté en contradicción con los ordenamientos ecológicos existentes establecidos por el municipio, la federación, el estado, etc. Allí se toman en cuenta. En este proceso de revisión de la MIA, por ejemplo, según nos ha informado la DEGIRA, se ha pedido la opinión a 56 expertos, instituciones, etcétera, sobre aspectos de la MIA que se ha presentado. Se va a establecer una mesa técnica dentro del sector ambiental, con las diferentes partes del sector ambiental, para revisar esta MIA en este proceso. Además, se tienen que considerar todas las opiniones, propuestas, planteamientos que haga cualquier ciudadano, institución, colectivo en torno a la MIA, que es el proceso de la consulta pública. Hasta hoy se han recibido 50 opiniones de diferente tamaño, de diferente calado en términos de extensión, que se tendrán que considerar en el resolutivo de la MIA. O sea, lo de la MIA es un proceso complejo, es un proceso de cara al público porque se reciben las opiniones y en esa situación se está. Rápidamente sobre las consultas. ¿Por qué tenemos que hacer la consulta? Porque estamos obligados por el convenio 169, como señala muy bien el secretario, que se refleja, que está también en la Constitución, en diferentes ordenamientos, que frente a un acto de autoridad que pueda afectar la vida de los pueblos indígenas, se tiene que hacer una consulta con ellos. Nosotros concebimos en la Semarnat esta consulta como un proceso de conversación continua por los pueblos indígenas, no solamente porque estamos obligados procedimentalmente a hacerlo, sino porque es una responsabilidad política y ética el hacer una permanente consulta con los pueblos indígenas porque son los habitantes originarios de este espacio. Y esta consulta tiene un hito inicial, que es el 15 de diciembre, y va a continuar por cada acto de autoridad que nos obliga la legislación internacional y la legislación nacional a hacer esa consulta. Y ese es el proceso en el que estamos. Esta primera, ¿a qué se refiere? A este acto de autoridad. A este acto de autoridad vamos a hacer una consulta. Vendrán otros actos de autoridad, estamos obligados a hacer consultas indígenas. ¿Qué es lo que queremos con estas consultas? Y con esto cierro, perdónenme, que ya lo hicimos en el Istmo. Incorporar en el resolutivo de la MIA una serie de condicionantes que tengan que ver con los efectos ambientales que a juicio del pueblo indígena o las comunidades tienen sobre el territorio que habita, y como recomendaciones a la promovente, a la empresa, un conjunto de observaciones en donde así dice el resolutivo del transísmico, en donde los combinamos a que establezcan un diálogo para poder apoyar la resolución de sus necesidades y sus planteamientos de las comunidades indígenas. Eso es lo que estamos esperando, que podemos hacer y podemos incorporar en la MIA. Gracias. No, muchas gracias, Benjamín, muy amable. Pues para cerrar esta conferencia hay muchísimas preguntas, algunas son muy concretas, muy técnicas, sobre la forma en la que se está evaluando la manifestación de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo. Nos comprometemos a hacer llegar las respuestas, a hacerlas públicas. Estamos registrando todo aquello que les preocupa. Pero para cerrar, secretario, hay una pregunta muy, muy importante y general, y es, ¿de qué manera evitar en este proceso, el Tren Maya, desarrollos tipo Cancún? O sea, ¿de qué manera debemos o tendría que intencionarse el que sean realmente las comunidades las que se beneficien? Y si este tipo de acciones pueden ser intencionadas desde nuestras recomendaciones o condicionantes para la región, ¿no? Y yo con eso
daría sus palabras de cierre, secretario, para que el otro, pues lo estemos contestando el equipo de la Semarnat, junto con usted, a todas las preguntas que nos ha hecho llegar las personas que han participado. Bueno, simplemente respecto a la pregunta, reitero, en la medida en la que la sociedad esté más organizada, no menos organizada, la presencia de organizaciones de todo tipo y ese instrumento del ordenamiento ecológico participativo, esos son los mecanismos por los cuales efectivamente se va a poder acotar los posibles impactos negativos. Personalmente estoy consciente, fíjense ustedes lo que voy a decir, que en general todo proyecto de modernización, y no me refiero a México, me refiero a todo el mundo, todo proyecto de modernización, por más benévolo, por más bien intencionado que sea, siempre lleva elementos de deterioro por muchas razones que se nos van de las manos. Entonces, la única manera de poder evitar esto, insisto, es que haya una sociedad cada vez más organizada, con más conciencia, con más información, y también un gobierno sensible que dialogue, que sea capaz de dialogar, ¿no? Creo que esos son los elementos que contestaría. Ahora bien, yo quisiera para cerrar decir algunas cosas que me parecen importantes de carácter general. Primero, nos acabamos de enterar que están conectados o han estado conectados hasta un máximo de 1,400 personas esta mañana con nosotros, o sea que nos han escuchado, lo cual les agradecemos muchísimo. Qué lástima que no podamos estar más que de manera virtual, porque imagínense qué riqueza hubiese sido que en un auditorio de esta magnitud hubiéramos podido presentar y dialogar con 1,400 interesados el tema que estamos tratando, ¿no? Es una lástima, ¿eh? Aquí sí lamentamos el tema de la pandemia que no nos permite. Yo sería feliz de veras discutiendo, analizando, dialogando, conversando con todos ustedes, que además expresa también un interés muy importante de la sociedad misma. Los 1,400 participantes deben provenir de muchísimos sectores. Lo que yo sí quiero decir, porque el tema de los trenes ha provocado una gran controversia, es que hay, por supuesto, críticas, la mayor parte de esas críticas legítimas, pero también se ha creado una mitología, una verdadera mitología respecto de los trenes, donde se genera a través de la imaginación un mundo ficticio. Miren, los que firman reclamos a distancia se imaginan, ¿no? Vamos a hablar del caso de la península de Yucatán, se imaginan que el Tren Maya llega y que van a ser afectadas comunidades pasivas, desinformadas, atrasadas, inermes, comunidades mayas que tienen esta característica y que, digamos, el poder estatal, en este caso con los proyectos, viene a imponer un proyecto. Nada más lejano de la realidad que esto, ¿eh? Primero, las comunidades mayas están en resistencia desde hace décadas, si no es que siglos. Si están ahí presentes es porque han aprendido y tienen maneras de resistir los embates que les pueden destruir su cultura y su entorno. En los recorridos que hemos realizado por la península, y bueno, yo de manera ya personal he trabajado el tema maya con varios colegas desde hace muchos años y hemos publicado mucho sobre el tema maya. Pero fíjense ustedes, en nuestro recorrido detectamos primero y dialogamos tuvimos una reunión con organizaciones de apicultores mayas,
Estamos hablando por lo menos de unas 60,000 familias de apicultores mayas que saben sus problemas, que conocen sus limitantes, que están luchando contra la soya transgénica, que están luchando porque contamina las mieles que no pueden exportar después a Europa. Estuvimos en contacto con las 3 principales organizaciones de turismo alternativo, mayas, todos más, son la organización de Yucatán, de Quintana Roo y de Campeche, están ya organizados, son básicamente jóvenes mayas que tienen proyectos muy locales de turismo alternativo, ecológico, sustentable, agrario, cultural, como le llamen, pero es turismo alternativo que tenemos que apoyar. Estuvimos en diálogo con las comunidades de conservación voluntaria. Solamente hace 15 años surgieron 49 ejidos mayas en la zona de Quintana Roo, declarando fracciones de su selva como áreas de conservación. Hoy hay mucho más, debe haber cerca de 100 comunidades haciendo conservación de pequeñas fracción, y justamente estuvimos en la inauguración de una área en Quintana Roo, en la frontera con Campeche. Están los chicleros, con una experiencia de 25, 30 años, ustedes, no sé cuántos de ustedes conozcan la experiencia de los chicleros mayas, organizados en una gran cooperativa, creando la producción del famoso chicle orgánico, exportando su chicle a todo el mundo. Están los ejidos forestales mayas, ¿desde hace cuánto? Y además están, por los proyectos recientes, 20,000 familias mayas sembradoras de vida de 367 comunidades que han sido impulsadas por este gobierno. Finalmente, también los académicos de la península de Yucatán están activos. Tuvimos una reunión con CONACYT en la que participaron 80 investigadores y hay un documento que salió de esa reunión en la que estuvimos presentes. O sea, a lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es lo siguiente. No es posible firmar un manifiesto, firmar una declaratoria no al Tren Maya, a la distancia que sea, pensando en esta idea ficticia. Los mayas están en resistencia desde hace muchos años y tienen sus propias organizaciones, poderosas organizaciones. Y también con ellos hay que dialogar y hay que tomarlos en cuenta y hay que apoyarlos. Entonces, la posición de Semarnat es empoderamiento de la ciudadanía, proyectos aprobados solamente a través de la aplicación de la ley ambiental y a partir de información científica y técnica de alta calidad. Esa es nuestra posición de Semarnat. Y pues de nuevo agradezco la participación de todos ustedes. Ojalá y podamos seguir con estas reuniones de exponiendo en tantos temas. Hoy en día estamos atendiendo 25 focos rojos en todo el país. Ustedes saben muy bien lo que está pasando en el norte, el tema del agua, el tema de las presas, el tema de los proyectos turísticos, el tema de las minas. Estamos permanentemente atendiendo estas problemáticas y el tema de los trenes pues es uno de ellos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, secretario. Pues no nos resta más que reiterar el compromiso de la Semarnat con la transparencia y la rendición de cuentas. Las manifestaciones de impacto ambiental están públicas en nuestra página, están en nuestras oficinas de representación en la península para ser consultadas, se presentarán en la reunión pública de información, se presentarán también los proyectos en el proceso de las consultas indígenas y toda la información que tenga que ver con estos proyectos que esté en carácter público está a su plena disposición. O sea, la Semarnat está abierta a este diálogo, como termina el secretario y su intervención, y está en una actitud de escucha amplia para poder llevar a cabo proyectos que beneficien realmente a las personas que viven en la península de Yucatán. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos respondiendo las preguntas de manera directa a través de nuestra área de coordinación de comunicación social. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.